Y ahora sí, les voy a compartir entonces las diapositivas. Bueno, ahí cierro los comentarios y voy a presentar las diapositivas que había preparado para todos ustedes que están relacionadas con Tiamat. ¿Ya? A ver, que me confundí. Siempre me pasa que me confundo, pero acá la voy a encontrar. Entonces, les decía que íbamos a hablar de las guerras de Tiamat. Benjamín bien nos ilustró sobre las causales de esta guerra, que todo partió acá en la Tierra. O sea, el origen de todo mal pasa acá en la Tierra. Y miren Como la siempre. debacle que se produjo. Y bueno, esto es porque los reptiles tenían base acá en la Tierra y tenían base también en Marte. ¿Ya? Entonces, acá en la Tierra estaban controlando a buena parte de la población liriana descendiente, haciéndoles creer que en el lugar donde lo estaban llevando era el paraíso, que era lo mejor que podían tener. Bueno, algo comentamos la semana pasada con respecto a eso, que le tenían alimentos, le tenían agua, tenían ductos de ventilación, estaba todo bien iluminado. Entonces, claro, ¿para qué vas a salir a buscar la comida si te la damos gratis? Entonces, para ellos era como lo mejor, pero gracias a las Evas, al grupo de las Evas, les abrieron los ojos, les dieron un conocimiento que antes no tenían y bueno, despertaron y se independizaron. O sea, fue toda una guerra, arrancaron, los reptiles los fueron cazando, fue algo realmente terrible. Y bueno, contaron con la protección de Lemuria también. ¿Ya? Entonces, estaban en ese contexto histórico-social cuando se produce lo que yo les voy a mostrar a continuación. Entonces, ahí no sé si se logra ver, dice Guerra de Tiamat. De todas maneras, lo voy a poner en grande. Ahí sí, ¿ya? Entonces, Guerra de Tiamat, y esta imagen es sacada por Leonardo, no nuestro amigo Leonardo Andrade, sino Leonardo, la inteligencia artificial. Pero un momento, voy a sacar un banner que lo tenía acá. Entonces, O sea, ahí sí, eso sería Guerra como de Tiamat. Yamilet dibujante. Sí, Yamile claro. dibujante, claro. Sí. Leonardo es el dibujante. Yamile. Bueno, veamos lo que nos dibujó. Mira. Entonces, partimos con, ¿qué era Tiamat? Porque la hemos estado mencionando mucho. En realidad era un planeta rocoso de superficie mayoritariamente cubierta por agua. Su tamaño era similar a Neptuno y era visto a simple vista desde la Tierra hace más de 12.500 años. Como el agua refleja los rayos solares, cual si fuera un espejo, desde la Tierra, se veía como un segundo sol. De ahí la leyenda que antes existía un sol más pequeño. De todas maneras, amigos, para que se pueda entender, en aquella época a Tiamat le llamábamos luna, ¿ya? Porque estaba orbitando, bueno, entre comillas orbitando, porque nosotros lo veíamos en el cielo ahí, y generalmente al amanecer. Por eso que está lo que yo puse acá. El otro nombre con el que se conoce es Lucifer, en alusión a ese lucero que se veía comúnmente al amanecer. Entonces, esa concepción que nosotros tenemos de Lucifer bastante negativa, básicamente por la religión, es solamente un cuento chino. Ah, No está desviando la atención, porque en realidad Lucifer era el lucero de la mañana, así de simple, ¿ya? Ni positivo ni negativo, simplemente era el lucero de la mañana, lo que llamábamos luna antes, pero era un planeta de superficie mayoritariamente acuática. Víctor, ¿puedo hacer un Dígame. pequeño inciso para complementar? Ujú. Y quiero contar algo súper personal, pero de repente estas locuras que uno dice, me estaré imaginando, fíjate que tengo como que yo tuviera un recuerdo de ver esa luz azul o de ver con esa luz. No, no sé de qué será, dime si era Atlántida, Lemuria, no sé, pero tengo recuerdo y la sensación de cómo se ve con esa luz. Y tiene que haber sido espectacular porque piensen ustedes que si la luna que tenemos hoy en día refleja un 10% aproximado de la luz solar, Tiamat reflejaba más del 40%, o sea, prácticamente era como un sol azul que estaba dando una luz maravillosa en la mañana, por lo que me imagino que la biología tiene que haber sido bastante distinta también. Así que debe haber sido un Oye, espectáculo. es un muy buen punto porque sí. la luz ayuda a, no sé, a vivir. Entonces, por ejemplo, las noches de luna llena que conocemos nosotros son más iluminadas.
Entonces tú puedes ver a simple vista, por ejemplo, distinguir un árbol de la oscuridad, por ejemplo, un árbol, Ujú. ¿cierto? Imagínate con un Tiamat que quizás al Oh, amanecer era mucho más iluminado. Hermoso. un Tenía, espejo de agua. tenía que haber sido Lindo. espectacular la Sí. vista y todo. Exacto. Imagínense esa luna que era bonita, Tiamat, a esta luna. O sea, yo creo que los que vivimos, porque yo lo digo ya con todas sus letras, los que vivimos antes de todo este desastre, creo que recordamos con nostalgia aquellos tiempos de un Tiamat sumamente esplendoroso en el cielo. Así es que, bueno, son Wow. cosas lamentables, pero estamos viviendo esta época y, bueno, hay que dar vuelta a la página de vez en cuando, Exacto. ¿cierto? Entonces, Sí. acá le estoy mostrando lo que era Tiamat. Entonces, acá le estoy poniendo, habla de la guerra de Tiamat. Entonces, ¿por qué se le llama la guerra de Tiamat? Porque todo se origina en Tiamat. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a mostrar la siguiente diapositiva que dice: de acuerdo a lo mencionado por Yasky, se sabe que los reptiles que venían en persecución de los lirianos habían puesto una estación fantasma o como señuelo en Tiamat para desviar la atención. La Federación cayó en la trampa y atacó esa base o señal que emulaba ser una base grande sin saber que los reptiles en realidad estaban en Marte y en la Tierra. Bueno, cabe destacar, estimados amigos, que esto no es nuevo, esta información sobre Tiamat. Ya algunos autores de acá de la Tierra habían sacado libros, quizás en base a algunas regresiones hipnóticas y todo el asunto, porque eso queda en nuestro ADN, entonces es posible que nosotros u otras personas puedan conectar con todo eso. Entonces se decía, antes de la divulgación taijetiana, que Tiamat estaba generando ciertas emisiones de radio. Y Yasky, nuestra querida amiga Yasky, aclaró todo esto y dijo, no, mira, yo pienso que no era una señal de radio lo que pusieron los reptiles en Tiamat, más bien era un holograma, era como una ciudad fantasma, pero no era un holograma como los que vemos en la Tierra, así de esos centros comerciales donde se proyecta un tiburón y te comes, como en Volver al Futuro, sino un holograma propiamente tal, o sea, con una energía que tú ves ese holograma y percibes algo distinto a la naturaleza que rodea ese Otro holograma. nivel. Es de otro nivel. Entonces, Otro nivel. a tal nivel, vale que la redundancia, que confundió a la Federación de Planetas Unidos, Wow. y como ellos sabían de que los reptiles ya estaban causando bastantes estragos en este sector de la Vía Láctea, dijeron, bueno, hay que atacarlos y vamos a atacarlos con todo, ya que descubrimos su señal. Bueno, descubrimos su lugar en donde estaban escondidos. Entonces, el ataque a Tiamat por parte de la Federación con armas de energía generó la desestabilización del planeta entero. ¿Cómo se produjo esto? Esto se debe a que al ser un planeta casi enteramente cubierto de agua, las grandes explosiones crearon ondas de choque que cubrieron completamente al planeta, ¿ya? Entonces, las ondas de choque nosotros las entendemos como las olas, como las... cada vez que, por ejemplo, nosotros tiramos una piedra sobre un estanque, va a generar ondas, ¿ya? Entonces, imagínense que en vez de una piedra, la Federación lanzó un rayo de energía. Entonces provocó unas ondas gigantescas que se fueron esparciendo a modo de olas gigantes, como la imagen que estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿qué pasó? Rebotaron contra sí mismas al dar la vuelta al planeta entero, creando un efecto de desestabilización de la masa que acabó desintegrando al planeta. Es como un efecto de péndulo que va cobrando más y más energía hasta que tira el metrónomo, ¿ya? Y esto, amigo, yo se los puedo ratificar, pero con todas sus letras, porque hasta no hace mucho estaba ayudando a mi vecina con un dolor del hombro, le dolía mucho el hombro producto de su esfuerzo físico, o me parece que era la espalda, y yo pesqué mi péndulo y se lo hice girar en torno a su hombro porque de esa manera le arreglo su frecuencia, su energía. Pero era tal el dolor que ella tenía que me hizo girar el péndulo y giraba como helicóptero el péndulo, a tal nivel que me arrancó el péndulo de su lugar y tuve que buscarlo en el suelo.
O sea, No. eso es Oh, lo que pasa ah, cuando hay demasiada energía. O sea, te tira hasta del péndulo mismo. O sea, de la persona que está Exacto. usando el péndulo te la tira. Entonces, lo mismo pasa acá. Cuando hay mm, demasiada onda de choque, ya desestabiliza el planeta, todo lo que son las placas tectónicas y finalmente explosiona. ¿Ya? Ahí ocurre eso, es demasiada la energía. Entonces, produjo que se desgarrara el planeta mismo, desintegrándose en muchos pedazos que hoy en día son el cinturón de asteroides, que bien lo sabemos que está entre Marte y Júpiter, ¿ya? Respecto del agua, esta flotó por el espacio por algún tiempo. Cabe destacar que el espacio no es vacío, sino que es líquido en alta frecuencia en forma de Ujú. energía potencial que fluye con las mismas leyes que rigen los fluidos exactamente, dinámica de fluidos. Entonces, esto responde a las críticas de ciertas personas que decían, oye, si explotó Tiamat, ¿cómo es que llegó al agua a la Tierra si se supone que el agua en el espacio se congela? Y no es así, amigos. Mucho El, Hollywood. mucho mucho. Hollywood. Mucho Hollywood, Entonces, los astronautas se congelan inmediatamente. claro, como lo vimos lamentablemente en Star Wars en ciertas Claro. escenas cuando Sí, las sí. personas, no sé, pues son expulsadas de una nave y se congelan, ¿cierto? No, no es así. Es como lo estamos mencionando ahora, en donde el espacio tiene temperatura porque es un líquido. Y no es que el Sol, por ejemplo, estemos tan lejos del Sol que va bajando la temperatura. No es así. Hay planetas que están más distantes a nosotros que igual mantienen una temperatura adecuada incluso. Esto es por el reflejo de la radiación a través de la atmósfera de un planeta que la refleja en la superficie y de esa manera crea una temperatura adecuada. Entonces, no es que la distancia del Sol acá el gran factor, ¿ya? Porque de hecho el espacio, como un líquido, en alta frecuencia tiene una temperatura agradable y más que agradable. Por lo que hemos sabido de los taigetianos, cuando ellos van a inspeccionar las naves en su exterior, de hecho, sienten mucho calor, tienen que andar incluso hasta con traje de baño. Increíble. Así que eso es lo que sucede con la temperatura del espacio. Y volviendo a lo de Tiamat, entonces, no se congela el agua, pero sí, como esto estamos diciendo que se comporta de la misma manera de la dinámica de fluidos, imaginen que la frecuencia del agua de Tiamat es como el aceite. Entonces, ¿ustedes han visto cómo se mezcla el agua con el aceite? No se mezclan, están por ahí dando vueltas, ¿cierto? Claro. Entonces, lo mismo pasa con el agua de Tiamat. Queda agrupada, ¿cierto? Como si fueran manchas dentro del espacio y se puede quedar ahí un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es lo que nos dice ahora nuestra amiga Yassi. Ya entonces ella dice, pudieron haber pasado años, incluso décadas, hasta que Décadas. mucha de esa agua quedó atrapada por la gravedad terrestre y la de Venus, también un poco más tarde, y entró a ambos planetas como agua cayendo del cielo en cantidades torrenciales, Wow. creando el diluvio universal del que hablan virtualmente todas las culturas que tengan registros antiguos en la Tierra, ahogando y destruyendo casi toda la superficie de la Tierra y de Venus y toda la civilización que hubiera ahí. O sea, dejó la tremenda embarrada, por utilizar un término que puede ser escuchado por los niños. Eso. Claro. Oye, disculpa, yo siempre pongo como ejemplo, yo digo, imagina que vas por carretera a 200 kilómetros por hora en un Porsche y de alguna forma te las ingenias para abrir el capó del Porsche y tirarle un balde con agua fría. O sea, por parte baja, los pedazos de motor van a saltar por todas partes a la redonda. Entonces, imagínense el impacto, la Tierra está girando a una velocidad considerable y que le caiga esas cantidades de agua, sin considerar la parte etérica de todos los seres No. que vivían ahí. Bueno, es tema para otro, pero Mm. fuerte, un evento fuerte. Efectivamente, un evento fuerte del que todavía yo creo que nos estamos recuperando. Bueno, le estaba mencionando sobre el diluvio, ¿sí? La historia del diluvio que cuenta la Biblia es cierta, pero no solamente la Biblia, sino todas las culturas que
tengan memoria, ¿ya? Entonces, aquellas culturas donde le hablan de que hubo un gran diluvio, esa cultura vivió hace miles y miles y miles de años y probablemente tenga recuerdos de los tiempos de la Atlántida y Lemuria, así que hay que ponerle harta atención a esas culturas. Entonces, por todo el planeta hablan de esta agua que cayó de la nada, que nadie se explica de dónde salió tanta agua. Y bueno, nosotros se lo estamos comentando acá en vivo y en directo, y en diferido, para los que nos ven en diferido, en Somos la Fuente, que esta agua provenía de este planeta acuático de un tamaño grandote, como de Neptuno. Entonces llegó esta agua a la Tierra, llegó a Venus, ¿ya? Entonces siguió viajando por el espacio esta agua, ¿ya? Entonces ahogó y destruyó casi toda la superficie de la Tierra y de Venus. Entonces, ¿qué pasó acá? Con este cambio, además del cataclismo causado por la inundación al verse afectadas las dinámicas energéticas del planeta, ocasiona un deslizamiento o movimiento de los polos, creando así una inversión de polaridades planetarias, con sus subsecuentes consecuencias devastadoras para toda la vida, biología e inclusive para la forma del mismo terreno. Entonces, lo que explicábamos la semana pasada, antes del desastre de Tiamat y de la inserción de la Luna, por ejemplo, que ya lo va a estar comentando Elizabeth, antes de todo eso, teníamos polos en zonas geográficas distintas a las que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, el polo sur se encontraba en lo que era Estados Unidos y Canadá, mientras que el polo norte estaba en Australia. Entonces, ¿cómo es que se cambió los polos? Justamente por lo que estamos comentando ahora. Llegaron masas de agua en forma de diluvio y no fueron una, sino que fueron varias, ¿ya? Porque fueron oleadas y fueron inundando todos los rincones, todos los recovecos del planeta entero. Entonces, estas masas de agua cambiaron las dinámicas. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro planeta antes tenía muy poca agua. Entonces, habían sí ciertos flujos piroclásticos debajo de la superficie que nosotros llamamos gogo negro y que nosotros los conocemos también como líneas ley. Entonces, todas estas venitas que hay por dentro generan un magnetismo especial para este planeta en particular. Cuando tú le añades agua en demasía, te va a cambiar esta fuente de flujo piroclástico. Claro, imagínense el agua llegando a donde antes había lava, que la va a evaporar. Entonces, te genera todo un cambio realmente traumático. Entonces, recordemos que la lava también tiene muchos elementos minerales como hierro, que influyen mucho en lo que es la gravitación terrestre. Entonces, imagínense todo este cambio a nivel planetario. Se vuelven locas las relojas, las brújulas, ¿cierto? Las agujas de las brújulas. Entonces, ahí quedó un cambio realmente desastroso. Las masas de agua también desestabilizaron todos los continentes. Hubo continentes que no lo pudieron soportar y quedaron debajo del mar, como Lemuria, la Atlántida, Beringia también, y todo se inundó. Entonces, imagínense la tremenda embarrada que ocurrió en aquellos tiempos. Entonces, se dice que con una inversión de polos se afecta también la gravedad de un planeta porque va relacionado provocando que rocas del tamaño de montañas vuelen por los cielos. Bueno, eso también se había comentado también en algunas versiones antes de la divulgación tahitiana, esto no es nuevo, pero para Yazgi tal vez no fueron rocas o montañas tan grandes como de montañas, quizás solo del tamaño de edificios o un poco más. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 100 metros, 150 metros, los edificios más grandes, ¿cierto? Pero sería eso. Sin embargo, esto acabó por terminar con la mayor parte de la biología de la Tierra, porque no es que veamos estos tremendos trozos de tierra ahí flotando como en las películas, que estén ahí súper tranquilos y que parezca esto como un paisaje idílico. No, estos tremendos trozos de tierra andaban deambulando por aquí, por allá, chocando unos con otros, pegándole en la cabeza a quizás quién, y todos arrancando por todas partes, y en realidad, ¿quién sobrevive a eso? Y el número 8 exacto, mujeres. de hecho, eso iba a hablar. El número exacto
no es muy claro porque en algunos escritos se habla de solo 8 hembras y un número imposible de determinar de machos. ¿Por qué imposible? Porque esto se sabe porque se puede ver en el ADN mitocondrial que solo transmite la mamá. La mayoría murió ahí por tanta agua entrando e inundando todo, especialmente los que vivían bajo tierra. Porque, ojo, sabíamos desde antes que la tierra siempre, siempre fue ahuecada y no así como, como un huevo, así como que un huevo ahuecado, no, no es así, no es como un huevo de Pascua, que uno igual lo saborea porque es rico y estamos en abril y uno quiere comer el huevo de Pascua, sino A que propósito, a propósito, sino que imagínense como un queso gruyere o un queso de estos con hoyitos, ¿ya? ojo, De esos más rico todavía. que se los comen los ratoncitos. Súper. Eso, ¿Ya? eso. Entonces, hay grandes cavidades, grandes galerías y siempre las ha habido. Entonces, imagínense toda esta agua que entra por todas partes, entonces llena esa galería subterránea. Entonces, la gente que vivía antes la galería subterránea perecieron todos. O sea, fue realmente terrible. Entonces, volviendo a los sobrevivientes, según los análisis que han hecho diversas razas, se habla efectivamente de 8 mujeres que fueron las que transmitieron sus genes a posterioridad, ¿ya? Porque es ese gen que se transmite de una madre a un hijo, ¿ya? Ese es el ADN mitocondrial, ¿ya? Entonces, por eso es que solamente podemos averiguar que eran 8 hembras originales y un número desconocido de machos. No es que hayan sobrevivido solamente mujeres, ¿ya? Pero sabíamos que por lo menos mujeres eran 8. Así que así estuvimos a punto de perecer, pero completamente. O sea, estamos acá de milagro. Y bueno, estas personas que lograron sobrevivir, después tuvieron que emigrar, pues claro, si estaba todo inundado. Entonces, los que pudieron emigraron a las tierras altas, como las famosas tierras altas de Escocia, o hacia las mesetas de América del Sur y del Norte, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Irlanda es el lugar del comienzo de la civilización moderna, no China ni África. De ahí emigraron otros a puntos como Escandinavia y Egipto. Por eso los antiguos reyes de Egipto, no faraones, eran reyes, tenían los cráneos alargados y cabellos rojos, como irlandeses, porque lo eran. ¿Ya? Y esto lo ha explicado en más de una ocasión mi querido amigo Benja, de que hay muchas, ¿cómo se llama? Esqueletos, osamentas, con el cabello rojo de fuego en lugares donde se supone que no había gente con este cabello, ¿ya? Que hay, por ejemplo, culturas precolombinas con pelo negrito, ¿cierto? Pero no, aquí estamos viendo cabello rojo, entonces están dispersos por todas partes del mundo. Entonces, especialmente en Irlanda, que se cree que fueron los sobrevivientes de la Atlántida, ¿ya? Entonces, recordar que la Atlántida no solamente eran reptiles, sino que también habían Homo capense, habían pleiadianos, ya entonces había un grupo que estaba gobernando junto con los reptiles, ya lamentablemente, o sea, los reptiles no actuaron solos. Entonces, los de la Atlántida arrancaron principalmente a las costas de estas tierras altas de Escocia y de Irlanda. Pero mientras lo que era Lemuria arrancaron para las costas occidentales de América del Sur, también occidentales de Norteamérica y también del Japón y Nueva Zelanda, ¿ya? Eso para que se pudiera entender este tipo de migración. Y ahí lo estamos viendo en pantalla completa. Ahí lo puse en grande, no se logra captar bien, pero este mapa lo hizo Yazgi, ¿ya? Entonces, según su entendimiento, así se veía más o menos la Tierra antes del diluvio. Por ahí ella tomó un mapa mundi, como lo que conocemos hoy en día, y le agregó esas tierras que estaban antes, ¿ya? Entonces, esos puntos azules que vemos en pantalla son los puntos de migración de la Atlántida, ¿ya? Entonces, por ahí partió a Irlanda, Escocia, partieron después a lo que era Norteamérica, por la parte de Miami y parte del Perú, ¿cierto? El norte de África, que eran donde estaban las ciudades atlantes, ¿ya?
Mientras que los puntos amarillos eran Lemuria. Entonces ahí vemos un punto amarillo en lo que era el Pacífico Sur, ¿ya? Por ahí estaba el continente de Mu, ¿ya? Y la civilización lemuriana. Entonces ellos arrancaron a las costas occidentales del Perú, también de Chile, eh, Norteamérica, ¿ya? Por eso que de hecho los indios Hopi se les considera como lemurianos descendientes, ¿ya? Y también arrancaron a estas galerías subterráneas una vez que ya se estabilizaron el curso de las aguas, ¿ya? Y con respecto a las personas que todavía niegan que exista agua o grandes galerías subterráneas, permítame contarles que hasta no hace mucho se dio a conocer a través de los medios de comunicación la existencia de un océano enorme dentro de las galerías subterráneas de la Tierra. Jo. Wow, Así es que eso es verdad. increíble. Hay un océano dentro. ¿Ya? Pero yo diría que hay como océanos dentro de las grandes galerías. Todas las grandes galerías tienen agua. Y ¿Ya? múltiples. Y múltiples. Y estos incluso pueden ser del tamaño de la Argentina. Nuestros queridos amigos argentinos ya saben, su país es como si fuera una gran galería subterránea. Y bueno, siéntanse orgullosos de que ahí está la entrada a ERCS. Chicos, ahí se ¿sí? ve Nueva Zelanda en ese mapa. ¿Se puede ver? Como que a no, ver, ¿ah? Está me tratando de- parece Es que... a ver, que, Está debajo del... mira, probablemente lo que yo pienso es que las Ya. tierras altas que quedaron fuera del agua serían las islas, que como Nueva Zelanda, me imagino, otros lugares. Pero Claro. como nosotros pensábamos que Lemuria, seguro que lo comentábamos en un mapa anterior, que Lemuria y Atlántida los ponen en algunos mapas como que era una isla. Y la verdad es que no era una isla, era tierra sólida y estaba por todas partes. Entonces, probablemente en las Claro. zonas que quedaron, que eran más altas, quedaron como islas hasta el día de hoy. Tienes razón. Oye, les iba a comentar que a mí me causa mucha gracia este mapa, me llama mucho la atención porque me doy cuenta que soy mitad lemuriano y mitad atlante. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Si se fijan, yo tengo antepasados mapuches y antepasados irlandeses. Entonces, por lo que estoy viendo en este mapa, los de la Atlántida migraron a Irlanda y los de Lemuria, hubo un grupo que migró acá a Sudamérica. Y de hecho, creo que no sé si lo dije al aire o lo comenté con ustedes, la leyenda de Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú, que relata en la cosmovisión mapuche este mismo diluvio, así como todas las otras culturas que nos comenta Víctor. Si alguien lo conoce, para que lo busque por ahí, una leyenda muy bonita que está contada a modo de cuento, de dos serpientes que se luchan ahí, digamos, y una serpiente representa el agua y la otra representa la tierra. Entonces la de la tierra estaba de parte de los humanos y los ayudó sosteniéndolos, digamos. Y el agua se arrasó con todo lo que había. En el fondo está relatando lo mismo, pero dentro de la mismísima cosmovisión mapuche. Así que bastante interesante. Wow. Sí, y con respecto a estos chicos, lo que preguntaba Elizabeth, complementando, me acuerdo yo de otra noticia que se dio a conocer hace algunos años, en donde los científicos descubrieron que Nueva Zelanda pertenece a otro continente que no es el mismo de Australia. Es otro, que le han llamado Zelandia, de hecho. Zelanda, sí. Y si uno mira el mapa por Google Earth, va a encontrar que hay una plataforma continental que rodea a Nueva Zelanda y es distinta, está como muy alejada de lo que es Australia. De hecho, me parece que sigue hacia el norte a lo que son las Islas Salomón, acercándose a Papúa Nueva Guinea. Entonces, es como un giro, es como una media luna, de hecho, ¿ya? La forma del continente de Nueva Zelanda. Entonces, descubrieron hace pocos años que es distinto a Australia. Entonces, lo que vemos nosotros simplemente es lo que sobrevivió al diluvio en Nueva Zelanda. Y así lo podemos ver, por ejemplo, las islas del Caribe. A mí me da la impresión de que las islas del Caribe son de Atlántida. Así que ustedes, estimados amigos cubanos, dominicanos, boricuas, ustedes son atlantes por derecho propio. Oye, mira, qué curioso, eso tiene que ver con la disculpa. Atlántida. Claro. Qué curioso que nosotros ya entendemos que las coincidencias no existen y Elizabeth estuvo en Lemuria misma viviendo todo este tiempo. Claro, 30 años. Claro, Nueva Zelanda, imagínate. Increíble. De todos los países, Nueva Zelanda. Extraño.
Realmente extraño. Y bueno, amigos, ese eran las diapositivas que les quería mostrar hoy para ejemplificar todo lo que pasó con la guerra de Tiamat, la terrible guerra de Tiamat y sus consecuencias, por lo menos acá en este planeta al cual llamamos Tierra.